de acuerdo a nuestra costumbre muy diferente a como ellos lo practicaban. Ha cambiado. Ha cambiado, sí. Y algunos todavía quieren aferrarse al ayuno de tiempo atrás. Yo he encontrado, no, eso es ayuno de 6 de la mañana a 2 del día, eso no es ayuno, dicen algunos. Es que ayuno es no tomar ni agua. Es decir, tienen una serie de cosas que en su mente es simplemente... Sí, porque tampoco son escriturales, ¿no? No. Son cuestiones que ya son culturales nuestras. Y religiosas de la religión antigua, porque algunos todavía piensan del ayuno como la capacidad que tengo de sufrir, de soportar para agradar a Dios. Y eso no es así. No, es de que el sacrificio de Cristo es el que nos hace secos. Todavía algunos ayunan en ese contexto. Ayunan pensando en que hay que soportar, para que el Señor haga algo. A mí ese ayuno así me choca, le confieso. Yo ayuno es porque simplemente me dedico a hablar con Dios. Así Eso es. es todo. Así es. Igual pasa con la vigilia, metamos la cosa de una vez. No sé quién nos ha dicho que tenemos que trasnochar y pasar toda la noche. Casi durmiéndonos allí. Y no sé, ¿qué gana es con eso? Yo prefiero ahora últimamente en la iglesia hacer una noche de oración de 6, 7 de la noche hasta 10, 11 de la noche. Oramos y ya no vamos. Que la presidenta esté consciente. En alguna parte le llaman media vigilia. Llámele como quiera. Como le quiera llamar. Alguien me discutía que no era media vigilia porque una vigilia es de 6 a 9, entonces... muy judíos, muy judaizantes. Hay otro anacronismo. La vigilia, eso no existe hoy en día. No, señor. Eran unos términos que se usaban para medir el tiempo. Para medir el tiempo, sí. Hoy en día pero hoy tenemos relojes que nos dan con precisión. Sí. Exactamente. Yo no sé. Entonces, fíjese cómo. Yo le decía alguna vez a una vigilia, si alguno tiene sueño, duérmase. Claro, ¿qué vas a hacer ahí boqueando ahí, no? Babeándote, ¿no? Ahora, yo digo, usted vino a la vigilia con un propósito y usted oró y usted sintió que, bueno, ya habló con el Señor lo que iba a hablar y ya no tiene más nada. Usted no tiene por qué luchar para mantenerse despierto, porque es que no es que el Señor pase a las 5 de la mañana dándole un premio a los que se mantuvieron de puerto y a los que no se durmieron. A ti no, porque tú te dormiste. Sí, pero nuestro pasado religioso nos la cobra rápido, nos pasa factura fácil. Así, señora, así es. Bueno, y hoy en día ha cambiado la Biblia también. La Biblia son conciertos de medianoche, ¿no? Cante y cante. Ya. Sí. Yo no nos levantamos así. El tiempo de oración era para orar. Para estar en la presencia del Señor. Es un tiempo que la vigilia y el ayuno yo los veo iguales en este sentido del propósito, que es un momento que yo dedico a buscar a Dios. Por eso yo le he dicho incluso a mis clientes, me gustan más las vigilias que hago yo solo. Yo solito, que un día yo tengo una necesidad y voy a dedicarme a orar. Y a veces yo mismo peleo con el sueño hasta que ya yo siento que alcancé lo que yo me voy a acostar. Sí, exacto. Bueno, fíjese, y a la pregunta de por qué ayunaban ellos muchas veces y sus discípulos no lo hacían, el Señor les da una respuesta todavía más enredada para nosotros. Mire lo que les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mire cómo la versión Telea lo dice. Jesús le respondió: en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Porque para mí resulta bastante extraña esta práctica. Sí, es que es una práctica de la época. Claro, por eso estamos hablando de eso, ¿no? Sí, señor. Primero, cuando el novio se va de la boda, nadie aquí se pone triste. Sigue en el zafarrancho. La burrusca, como diría otro. ¿No? La fiesta sigue, continúa. La pregunta es, ¿por qué en ese tiempo, no tengo la respuesta, le confieso, se ponían tristes cuando el novio se iba? ¿Qué razón habría? ¿Habría alguna cosa que los invitaba? Habría que investigar un poco más el por qué se ponían tristes. Y entonces ayunarán. Que para mí resulta bastante... Sí, porque el ayuno era resultado de una tristeza. De que la persona tenía. Una vez le pregunté yo a los muchachos, ¿a qué hora comienza el ayuno? No te emprendes. No, es que el ayuno puede comenzar a la hora que usted quiera. Por ejemplo, David cuando enteró que su hijo estaba grave, se encerró a orar. Okay. Su ayuno comenzó allí. Y aquí entonces él compara
la tristeza de la boda con la tristeza de que él se iría en algún momento, ¿no? Exacto. Era con respecto a ellos. Así es. Y él y sus discípulos dice, no, cuando yo me vaya, estos entonces van a ayunar. Pero por tristeza. Hoy en día nadie ayuna por tristeza. Cierto. El cristiano no. Recuerde que Jesús no había sido todavía crucificado. Y él estaba en la ley. Porque la ley termina con la muerte de Cristo. Ahí es donde termina la ley. Así es. Cristo vivió en la ley. Dice, no he venido, no piensen que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es decir, que él se sometió a todo lo de la ley. Fue circuncidado, ¿no? Así es. Todo lo que tenía. Entonces, uno tiene que contextualizar para entender un poco eso. Él compara la tristeza que sienten los invitados a la boda de ese tiempo, cuando la partida de él. Se va con la partida de él. Todavía nos queda preguntar por qué se ponían tristes. Sí, porque sí. hoy en día no pasa eso. Pero la aplicación sí la vemos clara, ¿no? Claro. La aplicación está clara. Yo me vaya, estos van a estar tristes y ayunarán. Hay una cosa interesante. Nosotros de ahí no podemos sacar una enseñanza, decir que ahora hay que ayunar porque no se fue. No podemos decir eso. Porque, como usted te ha dicho un ratico, nosotros no ayunamos por tristeza. Es decir, el ayuno judío tenía otras connotaciones. La tristeza, el dolor. De hecho ellos se vestían de vestidos ásperos, de saco se vestían ellos. Mostraban, no se lavaban el rostro. Exactamente, todo eso. Hoy en día no es así. No. Y Jesús mismo lo cambió. Claro. Usted va a ayunar, métanse solos por allá y salgan bien perfumados y ungidos, ¿no? Que nadie sepa que estás ayudando. Exactamente, pero si tú pones a cara triste, eso no es. Es decir, cambia completamente el sentido del ayuno. Ojalá que esta práctica del ayuno, que debe continuar, la hagamos de acuerdo a lo que Cristo enseñó, a lo que Cristo quiso decir. Muy bien. Sigamos con el versículo. ¿O tiene algo más que decir sobre el ayuno? Algo que quería anotar ahí es lo siguiente. Que lo que el Señor le dice, en otras palabras también dice, no, usted, mi discípulo, no tiene necesidad de ayunar porque yo estoy aquí con ellos. Porque cualquier cosa que ellos necesiten, cualquier necesidad, aquí estoy yo. Pero en el momento que ya no estuviese presente en carne, pues entonces habría que buscar la manera de buscar la presencia de Dios, de meterse en oración, porque ya ahí no va a estar. Ahí en ese momento, pues, ¿qué necesidad había de ayunar? Si cualquier cosa, pues ahí está el Señor. Pero no por tristeza, ¿eh? No por tristeza. Porque es para estar más en sintonía. Amén, sí, Señor. Todo. Eso es no todo. por tristeza, porque nosotros no ayunamos por tristeza. El versículo 16 dice, bueno, utiliza todavía una cosa más rara para nosotros, es que son cosas raras a nuestro tiempo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Pero de esto vamos a hablar después de la pausa. Después de la pausa musical que la hermana Mercedes nos va a traer en este momento.
están llenos de ti. Y el mar habla de tus proezas, Señor, revienta las cadenas, bendice tu pueblo, Jesús. Alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios. Muy bien, estamos reportando sintonía esta mañana de los siguientes hermanos: Claudia Yermi, Marta Garcerán, hermana Marta, Dios le bendiga, allá en el barrio Manuela Beltrán. Y nos dice muy buen tema, excelentes expositores, gracias por esas flores, por hermana las flores, Marta. sí señor. Joiner Estupiñán, fiel oyente desde Bogotá. Ana Rojas de Rivera en el Paraguay. Oye, así desde el Paraguay la hermana. Gerardo Blanco en Alemania. Dios te bendiga, Gerardo. Allá deben ser ya más o menos las 3 o 4 de la tarde. Señor. Entonces, Leonardo Apresa, Juan Carlos Fonseca, nos manda saludos de parte del grupo Gracia y Vida. Amari Palacios desde Maicao. Vanessa Neira, hermana Vanessa, siempre inquieta con todas las cosas que escucha. Vanessa es muy, muy inquieta, fue su pastor varios años. Daniela Navarro en Villa Carmen, aquí en Soledad. Grady Vélez y el hermano pastor Fabio Fernández. A todos, muchas bendiciones, que Dios les ayude y les guarde en todo lo que están haciendo y sean de bendición para otros. Amén. La hermana Claudia Germi es creyente nuestra allá en el centro, Ipuc Centro, saludo para ella, igualmente el hermano Fabio también. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, continuamos con el texto que estábamos analizando, ¿no? Señor. Y entonces el versículo 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Fuera de cámaras, fuera del programa, afuera, decíamos que casi que este versículo no se aplica hoy porque nadie remienda. Sí, es que ya la gente muy poco remienda. El remiendo, como decíamos, ese es un adorno. Hay prendas que ya vienen. Lo hacen, ponen parches por adorno, no Sí, para remendar. Exacto, parches que vienen por adorno. Pero muy poco la gente ya se dedica a eso. Sobre todo decíamos que las jovencitas de hoy ya muy poco saben remendar. Ese arte de las abuelas. Y la ya no lo manejan. Yo sí sé remendar. Pero entonces el hermano Manuel acotó: es que son madres de más de 50 años. Si son más de 30, 35, ya no saben remendar. Ya no saben remendar y no le pueden enseñar a sus hijas. Entonces, está fuera de nuestro contexto actual, de nuestra realidad, porque eso es: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y lo otro es la consecuencia, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mire cómo lo traduce, si lo traduce en la TLA. Sí, señor. Dice: si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido, te tira de ella, y entonces el daño es mayor. Entonces, este ejemplo, si usted va a predicar sobre esto, podría de pronto usar un ejemplo más actualizado. Al comenzar aquí el programa, la hermana Mercedes dijo: no voy a usar esta cámara que tengo aquí porque es mucho HD. Bueno, yo de eso no sé mucho. Y explíqueme un poco qué es lo que está diciendo. No, es que es tan buena que el computador no alcanza a resistirla, porque más o menos creo que es la configuración no del computador no es suficiente. Para todo lo que es. Exacto, para lo que es la cámara. Eso es como más actualizado, es decir, lo uno con lo otro. Nadie hace una cosa que no esté de acuerdo al momento que se esté viviendo. Que no encaje. Por eso que el Señor dice en el versículo anterior
que cuando les quiten ¿cómo es? El novio, se ponen tristes. Y hablando de lo que él pasaría cuando él se fuera, que ellos se ponen tristes, entonces ayunarían. Pero volvemos a lo mismo, recuerda que dijimos que hoy en día no se ayuna por tristeza. Dice cómo el principio en la Biblia está. Lo que hay es que entender lo que quiso decir en ese momento de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las costumbres de la época, del momento. Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave que se lo hemos escuchado muchas veces, y es eso, el principio. Claro. Extraer el principio. O sea, ¿cuál es la enseñanza de fondo? Hay quienes se quedan en la forma y en la retórica y en las metáforas, ¿no? Veces, ¿cuál es la enseñanza de fondo? Y a veces aplican la práctica a este tiempo. Uy, bárbaro. Y realmente lo hacen tan forzadamente, o ponen ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es un odre? Esa es una pregunta. Miren lo que dice aquí la tele. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos. Me imagino que odre eran esas botijas de cuero. De cuero, sí. Cuero, exactamente. Lo hacían a veces con la pata con el muslo. Sí, porque miren lo que dice aquí. Porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo del recipiente, del odre, ¿no? Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Aquí dice, se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres viejos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Más o menos lo que dice hoy en día la gente, cada oveja con su pareja, cada tiesto para su arepa, con su arepa, ¿no? Entonces, más o menos, en lo que el Señor está diciendo aquí es que tenemos que actuar de acuerdo al momento que estamos viviendo. Bueno, primero, los cristianos muy poco usamos vino, no sé ustedes vino. Los que usan vino en esta época van al supermercado y lo que ya está en una botella. Exactamente. Está en una botella de vidrio. Prepara vino. No, aquí muy poco la gente, no, es algunas provincias se prepara el vino. Nuestro país no es una cultura vinícola. Así es. Por ejemplo, aquí la gente toma vino con las comidas, pero en ciertas ocasiones. Hay culturas donde el vino es todavía normal, común y corriente. Es una tradición tener un vino como acompañante de las comidas. No por emborracharse, sino para tomar el vino en ese momento. Pero nosotros no tenemos una cultura vinícola, ¿no? Así es. De manera que aquí en nuestro caso, el vino sí para uno las orejas, está tomando vino. Entonces, fíjense entonces cómo al uno poder hacer las cosas, las hace de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, al momento que uno está, digamos, soportando en ese momento, ¿no? Y el Señor de esa manera respondió a la pregunta del por qué ellos no ayunaban, porque ellos no... Lo otro, hermano Celestino, es que la estructura de las frases da a entender que eran, digamos, situaciones axiomáticas, es decir, nadie la discutía, que no era algo común, como por decir que el agua moja. Cuando él comienza diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y dice también, ni echan vino nuevo en odres viejos. O sea, eso era algo que era obvio, que todo el mundo lo sabía. Lo sabía. Es decir, lo uno y lo otro lo hacen en su momento oportuno. Y eso fue lo que él les quiso decir con su respuesta, ¿no? Pero a mí me llama la atención que Jesús, cuando les va a contestar a ellos, se lo hace con ejemplos, ¿ah? Con comparaciones, para responderle a la pregunta que le hace. Le habla de la boda, y le habla del paño, y le habla del vino. 3 cosas para explicarle la razón, el por qué ellos no ayunaban. Excelente maestro nuestro Señor. Claro. De manera que con esos 3 ejemplos propios de su época y propios de la actividad que ellos tenían, pues resultaba muy oportuno. Entonces, creo que eso nos lleva a nosotros a una reflexión adicional. ¿Cómo comunicamos la palabra de Dios? Amén. ¿De qué manera nosotros explicamos
el Evangelio a la gente? ¿De qué forma nosotros hacemos que las personas entiendan la palabra? Que, como hemos dicho, fue escrita tantos siglos atrás, con un lenguaje de su época, etcétera. Y de eso vamos a hablar ahora en el próximo segmento, después de nuestra página musical. Yo soy poderoso Dios, mi gran redentor. Eres vencedor, eres gran yo soy. Poderoso Dios, mi gran redentor. Jesús, Padre celestial, sin igual, reinas por la eternidad, coronado estás, eres Dios magnífico. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Te adoraré, te exaltaré, magnífico, magnífico. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Yo proclamaré que tú eres rey, magnífico, magnífico. Eres vencedor, eres gran yo soy. Poderoso Dios, mi gran redentor. Jesús, Padre celestial, grande sin igual, reinas por la eternidad, coronado estás, eres Dios magnífico. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Te adoraré, te exaltaré, magnífico, magnífico. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Yo proclamaré que tú eres rey, magnífico, 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 magnífico. Tú llenas mi vida, me das alegría, me deleito en tu bondad. Tú llenas mi vida, me das alegría, me deleito en tu bondad. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Te adoraré, te exaltaré, magnífico, magnífico. Tú eres mi Dios magnífico, magnífico, magnífico. Yo proclamaré que tú eres rey, magnífico. Bueno, continuamos con nuestro programa Estudio e Interpretación de la Biblia. Hoy estamos hablando de cómo leer la Biblia con los ojos del siglo XXI. Una palabra que fue escrita durante 15 siglos, 1500 años. 1500 años, por casi 40 1600. escritores en diferentes culturas y un contexto, pero que conservan los principios que son eternos. Esos no cambian, esos son los mismos. Gloria al Señor. Amén, amén. Y habíamos dicho que ahora en este último segmento íbamos a hablar
de cómo entonces predicar la palabra, anunciar la palabra Hoy. en el siglo XXI. Comencemos por decir algo. Regularmente la forma en que los predicadores del siglo XX, vamos a llamarnos así, predicamos, no consultan mucho la forma de pensar y de recibir de las personas del siglo XXI. Nosotros vamos muy estructurados, vamos de lo general a lo particular regularmente, ¿no? Somos, de esa manera nos enseñaron nuestra homilética, así es como funciona. El principio general y vamos desglosando hasta que llegamos a la aplicación particular. Resulta que hoy en día hay un libro por ahí que yo recomiendo, que se llama La predicación en el siglo XXI, que plantea que la gente no piensa hoy en día así. El muchacho del siglo XXI tiene una forma, y por eso que son tan ágiles con los computadores y todo, ellos como en un desorden, ¿no? Sí. Entonces, dice, por ejemplo, usted tiene que tratar de ir no deductivamente, sino inductivamente, de lo particular a lo general. Llevándolo, no, y es que las estructuras de enseñanza hoy día es eso, inducir el constructivismo, que es lo que se puso en boga hace unos años, es que el muchacho construya el conocimiento. Entonces no se le dice, sino que se lo induce, uno le da un empujoncito para que él camine hacia allá. Eso dicen algunos, que es la forma en que hay que plantear la palabra de Dios. Que la persona vaya sacando sus propias conclusiones a la luz. Eso no es fácil. Para los que hemos sido formados con la homilética del siglo XX, nos cuesta un montón hacer eso. Nos cuesta, porque es que las historias y las cosas, y como que son muchos cabos sueltos, nosotros somos muy estructurados. Entonces, muchos cabos sueltos, usted no sabe cómo. Esa es una cosa. La segunda cosa son los vocablos que usamos. No sé si usted, me contaba hace un rato usted su experiencia allá en las parcelas de Cuatro Bocas. Sí, le contaba yo que yo había trabajado en la universidad y bueno, allá uno se acostumbra a manejar un tipo de lenguaje. Cuando salí a la obra comencé a predicar en medio de personas del campo. Personas que algunos de ellos pues no tenían ningún nivel de estudio. Y me fue duro trabajo para mí adaptar mi lenguaje, porque lo importante es que el oyente entienda el mensaje de lo que uno se le está predicando. Entonces me fue difícil adaptarme, porque tocaba adaptarse a hablarles a ellos en una forma de que pudieran entender. Entonces decíamos ahorita, el Señor acá en estos ejemplos que les habla de cosas que para ellos son comunes y que son indiscutibles. Entonces yo pensé, qué bueno entonces uno hablarle a ellos de patos, de gallinas, de ganado. Que es el medio en que ellos se desarrollan. Exacto. Y aplicar los principios bíblicos, pero con ese tipo de lenguaje. Igual, si le va a hablar de patos y de gallinas y de vacas y de cerdos a un auditorio que no tiene relación con eso, como puede ser un trabajador mecánico, como puede ser un estudiante universitario, no le va a resultar muy familiar. Así es. Muy familiar. Yo tengo una anécdota con respecto a eso. Resulta que uno tiene que conocer. Yo a los 2 años que estuve enseñando misiones y evangelismo tenía un módulo que era Buenas Nuevas, siembra, cultivo y cosecha. Pero me di cuenta que yo iba por para explicar la escritura. Exactamente. Si yo me hubiera puesto a hablar de siembra, este no sabe lo que está hablando. Porque yo no sé. Me hablaban de los surcos, me hablaban zapatero, me hablaban de una forma que yo no entendí. Para mí era nuevo. Uno tiene que tratar a las personas de acuerdo a su nivel, a lo que ellos conocen, al medio en el cual se desarrolla. Y lo tercero es que, por ejemplo, cuando se predica la palabra, nosotros tenemos ejemplos bíblicos. Ya hemos leído un pasaje en el cual habla de los odres,
habla del esposo y habla del remiendo y habla del vino. Las tres que son extraños para nosotros. Sí. Hay que entresacar el principio y ese principio aplicarlo a algo que la gente pueda entender y comprender. De esa manera seguramente que el mensaje será mucho más claro para ellos, mucho más preciso. Y esto, la palabra de Dios, que es maravillosa, entonces sí será guía a sus vidas, sí les orientará, sí les guiará. Así es. De manera que hay que hacer el esfuerzo. Otra cosa, hermano Celestino, lo que dice el apóstol Pablo, a los judíos me dice como si fuera judío, Claro. a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, a los que están bajo la ley como tal. Entonces, a todos un poco de todo parecían algunos, y me llama la atención esto. El apóstol Pablo, por algo el Señor dice, lo escogió para predicar a los reyes. Me encanta el discurso que Pablo da delante de Festo. O sea, eso tiene una altura lingüística, o sea, y una construcción extraordinaria. Claro. Pero es que Pablo predicó ahí porque era el ambiente en el que estaba. Pero estoy seguro que cuando Pablo estaba delante del pueblo común no les hablaba de esa forma. No, y fíjense, por ejemplo, el discurso de Pablo ante Cornelio. De ¿Cómo- Pedro. de Pedro, perdón, ante Cornelio. ¿Cómo Sí. les habló? ¿Y de qué les habló? ¿No? Lo fue llevando hasta que dijeron, esto es la verdad. Así es. Entonces, y si usted mira, por ejemplo, el discurso de Pablo en el Areópago, Exacto, muy elevado. o el discurso de Esteban, Esteban. cuando iba a ser martirizado, Bueno. les dio toda una exposición desde Moisés hasta este tiempo. Porque estaba hablando con los judíos. Eso. Estaba hablando con los judíos. Pero Pablo, cuando estuvo en el Areópago, no les habló nada de la ley, no les habló de Moisés, no les habló de y eso. mira que le dice inclusive, óigame, me pasé entre ustedes. Y me doy cuenta. Me doy cuenta, son muy religiosos, no le llamo idólatras, son muy religiosos. Porque ustedes tienen un altar para un Dios no conocido. A ese es el que yo predico. Encontró la ventana por donde meterse. Pero lo que hacía Jesús, ¿no? Sí, señor. Jesús, cuando hablaba con la gente, hablaba de cosas naturales. La mujer samaritana es un ejemplo claro y clásico, ¿no? Dame de beber porque tengo sed. Y se le entró por ahí todo. Entonces, y siempre que él hablaba, y aquí lo vimos en este pasaje, él siempre hablaba de cosas que ellos entendían y comprendían. En este caso estaba hablando con los discípulos de Juan, que conocían bien la ley, conocían bien el ayuno y todo este tipo de cosas, ¿no? Y conocían el vino y todo eso, y les habla de eso que ellos conocen. De manera que creo que la Biblia es actual. Sí, señor. La conclusión es actual, Así es. pero hay que hablar